Capítulo séptimo. Del procedimiento de oficio, y del de impugnación de actos administrativos en materia laboral, y de seguridad social no prestacionales. Sección primera. Del procedimiento de oficio. Artículo 148. Ámbito de aplicación. El proceso podrá iniciarse de oficio como consecuencia de las certificaciones de las resoluciones firmes que dicte la autoridad laboral derivadas de las actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las que se aprecien perjuicios económicos para los trabajadores afectados. B. De los acuerdos de la autoridad laboral competente, cuando ésta apreciara fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión de los acuerdos de suspensión, reducción de la jornada o extinción a que se refieren el artículo 47 y el apartado 6 del artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y los remitiera a la autoridad judicial a efectos de su posible declaración de nulidad. Del mismo modo, actuará la autoridad laboral cuando la entidad gestora de la prestación por desempleo hubiese informado que la decisión extintiva de la empresa pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados, por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo. C. De las actas de infracción o comunicaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, acerca de la constatación de una discriminación por razón de sexo, y en las que se recojan las bases de los perjuicios estimados para el trabajador, a los efectos de la determinación de la indemnización correspondiente. Igualmente se iniciará el procedimiento como consecuencia de las correspondientes comunicaciones, y a los mismos efectos en los supuestos de discriminación por razón de origen racial o étnico, religión y convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual u otros legalmente previstos. D. De las comunicaciones de la autoridad laboral cuando cualquier acta de infracción o de liquidación levantada por la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, relativa a las materias de seguridad social excluidas del conocimiento del orden social en la letra F del artículo 3, haya sido impugnada por el sujeto responsable con base en alegaciones y pruebas que, a juicio de la autoridad laboral, puedan desvirtuar la naturaleza laboral de la relación jurídica, objeto de la actuación inspectora. A la demanda de oficio a la que se refiere el párrafo anterior, la autoridad laboral acompañará copia del expediente administrativo. La admisión de la demanda producirá la suspensión del expediente administrativo. A este proceso de oficio le serán aplicables las reglas de las letras A y D del apartado 2 del artículo 150. Cuando se entienda que las alegaciones o actuación del sujeto responsable pretenden la dilación de la actuación administrativa, el órgano judicial impondrá la multa que señalan los apartados 4 del artículo 75 y 3 del artículo 97, así como cuando tal conducta la efectuará el empresario. Deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, dentro de los límites establecidos para la instancia, suplicación y casación. La sentencia firme se comunicará a la autoridad laboral y vinculará en los extremos en ella resueltos a la autoridad laboral y a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa ante los que se impugne el acta de infracción o de liquidación. Artículo 149. Requisitos de la demanda. 1. En la demanda de oficio, se consignaron los requisitos generales exigidos por la presente ley para las demandas de los procesos ordinarios, expresando las personas contra las que se dirige, y la concreta condena que se pida frente a ellas según el contenido de la pretensión, los hechos que resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas, y, en concreto, aquellos que se estiman constitutivos de discriminación o de otro incumplimiento laboral. Asimismo se consignará, en su caso, el acuerdo de suspensión, reducción de jornada o extinción impugnado, y la causa invocada, junto con la identificación de las partes que intervinieron en el mismo, precisando la concreta pretensión declarativa o de condena que se pide del órgano jurisdiccional, con expresión de proceder, de los perjuicios estimados, o de las bases para la determinación de la indemnización correspondiente, así como de los datos identificativos de los trabajadores afectados y sus domicilios. 2.
siempre que las expresadas demandas afecten a más de 10 trabajadores. El secretario judicial les requerirá para que designen representantes en la forma prevista en el artículo 19. Artículo 150. Admisión de la demanda y tramitación. 1. El secretario judicial examinará la demanda, al efecto de comprobar si reúne todos los requisitos exigidos, advirtiendo a la autoridad laboral, en su caso, los defectos u omisiones de que adolezca, a fin de que sean subsanados en el término de 10 días. Realizada la subsanación, admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta al tribunal, para que por él mismo se resuelva sobre la admisión de la demanda. 2. Admitida a trámite la demanda, continuará el procedimiento con arreglo a las normas generales del presente texto. Con las especialidades siguientes a el procedimiento, se seguirá de oficio, aun sin asistencia de los trabajadores perjudicados, a los que se emplazará al efecto y una vez comparecidos tendrán la consideración de parte, si bien no podrán desistir ni solicitar la suspensión del proceso. B. La conciliación tan solo podrá autorizarse por el secretario judicial, o en su caso por el juez, o tribunal, cuando fuera cumplidamente satisfecha la totalidad de los perjuicios causados por la infracción. C. Los pactos entre trabajadores y empresarios posteriores al acta de infracción tan solo tendrán eficacia en el supuesto de que hayan sido celebrados en presencia del inspector de trabajo que levantó el acta, o de la autoridad laboral. D. Las afirmaciones de hechos que se contengan en la resolución o comunicación base del proceso harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo toda la carga de la prueba a la parte demandada. Las sentencias que se dicten en estos procesos habrán de ejecutarse siempre de oficio. Sección segunda. Del procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de seguridad social excluidos los prestacionales. Artículo 151. Tramitación. 1. De no existir regulación especial, el procedimiento iniciado por demanda en impugnación de los actos administrativos en materia laboral dirigida contra el Estado, comunidades autónomas, entidades locales u otras administraciones u organismos públicos, se regirá por los principios y reglas del proceso ordinario laboral, con las especialidades contenidas en esta sección. En lo no expresamente previsto, serán de aplicación las normas reguladoras de la jurisdicción contencioso-administrativa, en cuanto sean compatibles con los principios del proceso social. 2. Con la demanda deberá acreditarse, en su caso, el agotamiento de la vía administrativa en la forma y plazos que correspondan según la normativa aplicable a la administración autora del acto, en la forma establecida en el artículo 69 de esta ley, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 70 de la misma, y en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que será de aplicación a los litigios entre administraciones públicas ante el orden jurisdiccional social. 3. En la demanda, se identificará con precisión el acto o resolución objeto de impugnación, y la administración pública, o entidad de derecho público contra cuya actividad se dirija el recurso, y se hará indicación, en su caso, de las personas o entidades cuyos derechos, o intereses legítimos, pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante. 4. En caso de omitirse los requisitos anteriores, el secretario judicial dispondrá que se subsane el defecto en el plazo de 4 días. Realizada la subsanación, se admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta al tribunal, para que por él mismo se resuelva sobre su admisión. 5. Estarán legitimados para promover el proceso los destinatarios del acto o resolución impugnada, o quienes ostenten derechos o intereses legítimos en su revocación o anulación. La legitimación pasiva corresponde a la administración o entidad pública autora del acto. Los empresarios y los trabajadores afectados, o los causahabientes de ambos, así como aquellos terceros a los que pudieran alcanzar las responsabilidades derivadas de los hechos considerados por el acto objeto de impugnación, y quienes pudieran haber resultado perjudicados por los mismos,
podrán comparecer como parte en el procedimiento, y serán emplazados al efecto, en especial cuando se trate de enjuiciar hechos que pudieran ser constitutivos de accidente de trabajo o enfermedad profesional. En los litigios sobre sanciones administrativas en materia de acoso laboral sexual, o por razón de sexo, la víctima estará legitimada para comparecer en el procedimiento según su libre decisión, y no podrá ser demandada o emplazada de comparecencia contra su voluntad. Si se requiriese el testimonio de la víctima, el órgano jurisdiccional velará por las condiciones de su práctica en términos compatibles con su situación personal, y con las restricciones de publicidad e intervención de las partes y de sus representantes que sean necesarias. 6. Los sindicatos y asociaciones empresariales más representativos, así como aquellos con implantación en el ámbito de efectos del litigio, y el empresario y la representación unitaria de los trabajadores en el ámbito de la empresa, podrán personarse y ser tenidos como parte en los procesos en los que tengan interés en defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios, o en su función de velar por el cumplimiento de las normas vigentes, sin que tal intervención haga detener o retroceder el curso de las actuaciones. 7. El plazo de interposición de la demanda será el previsto en los artículos 69 y 70, o el expresamente señalado, en su caso, según la modalidad procesal aplicable, siendo de aplicación a este respecto lo previsto en el artículo 73 de esta ley. 8. En orden al señalamiento del juicio, reclamación del expediente administrativo, emplazamiento de los posibles interesados, congruencia con el expediente administrativo y demás aspectos relacionados, se estará a lo dispuesto en los artículos 143 a 145. Los hechos constatados por los inspectores de trabajo y seguridad social, o por los subinspectores de empleo y seguridad social actuantes que se formalicen en las actas de infracción, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor probatorio tendrán los hechos constatados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público, observando los requisitos legales pertinentes. 9. La sentencia efectuará los pronunciamientos que correspondan según las pretensiones oportunamente formuladas por las partes, y, en concreto, declarará la inadmisibilidad de la demanda por carencia de jurisdicción, por no ser susceptible de impugnación el acto recurrido, haberse formulado aquella fuera del plazo establecido, o cuando se aprecie la falta de cualquier otro presupuesto procesal, así como cuando se impugnen actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes, y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. B. Desestimar a la demanda cuando se ajuste a derecho el acto impugnado. Se estimará la demanda si se aprecia infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder por haberse utilizado las potestades administrativas para fines distintos de los legalmente previstos. En este caso, la sentencia declarará no conforme a derecho el acto impugnado y lo anulará total o parcialmente, y, cuando así proceda, ordenará el cese o la modificación de la actuación impugnada o impondrá el reconocimiento de una determinada situación jurídica individualizada. En caso de declaración de nulidad del acto o resolución por omisión de requisitos de forma subsanables de carácter esencial que hayan ocasionado indefensión, podrá disponerse la nulidad del procedimiento seguido a los solos efectos de retrotraerlo al momento de producción. La declaración de la caducidad del expediente no impedirá la nueva iniciación de la actuación administrativa, si por su naturaleza no estuviera sujeta a un plazo extintivo de cualquier clase, sin que el procedimiento caducado tenga eficacia interruptiva de dicho plazo. 10. La administración autora de un acto administrativo declarativo de derechos cuyo conocimiento corresponda a este orden jurisdiccional, está legitimada para impugnarlo ante este mismo orden, previa su declaración de lesividad, para el interés público en los términos legalmente establecidos, y en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de declaración de lesividad.
la revisión de actos declarativos de derechos de sus beneficiarios por las entidades u organismos gestores y servicios comunes en materia de seguridad social y desempleo, se regirá por lo dispuesto en los artículos 146 y 147. 11. La sentencia que deje, sin efecto, una resolución administrativa en virtud de la cual se hubieren producido extinciones de la relación de trabajo derivadas de fuerza mayor, declarará el derecho de los trabajadores afectados a reincorporarse en su puesto de trabajo, salvo que el empresario, dentro de los 5 días siguientes a la firmeza de la sentencia opte, por escrito ante el órgano judicial, por indemnizar a los trabajadores con la indemnización establecida para el despido improcedente. Deberá comunicar por escrito a dichos trabajadores la fecha de su reincorporación al trabajo dentro de los 15 días siguientes a la referida firmeza. El trabajador, en su caso, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.1 de esta ley, tendrá derecho a los salarios dejados de percibir, con deducción de los que hubiere recibido desde la extinción, y con devolución o deducción de las cantidades percibidas como indemnización, según lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 123 de esta ley. De no readmitir el empresario al trabajador, o de efectuarse la readmisión de modo irregular, éste podrá instar la ejecución de la sentencia en los 20 días siguientes conforme, en los demás, a lo establecido en los artículos 279 a 281 de esta ley. De dejarse, sin efecto, la resolución administrativa por apreciarse vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas, los trabajadores tendrán derecho a la inmediata readmisión y al abono de los salarios dejados de percibir, y podrán, en su caso, instar la ejecución conforme a los artículos 282 y siguientes de esta ley. De haber percibido el trabajador prestaciones por desempleo, se aplicarán las disposiciones del apartado 5 del artículo 209 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en función de que haya tenido lugar o no la readmisión del trabajador. Artículo 152. Adopción de medidas cautelares. 1. Los interesados podrán solicitar, en cualquier estado del proceso, la suspensión del acto o resolución administrativos recurridos, y en general cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia, cuando la ejecución del acto impugnado pudiera hacer perder su finalidad legítima a la demanda. El juez o tribunal dictará seguidamente auto, resolviendo sobre la suspensión, una vez oídas las partes por 3 días, salvo que concurran razones de especial urgencia, en cuyo caso se podrá anticipar la medida, sin perjuicio de la posterior audiencia de las partes. La medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales, o de terceros que el juez o tribunal ponderará en forma circunstanciada. 2. En procedimientos de impugnación de resoluciones de la autoridad laboral sobre paralización de trabajos por riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud, el trabajador o trabajadores afectados, su representación unitaria o sindical, y el empresario interesado podrán solicitar el alzamiento, mantenimiento o adopción de la medida en los términos del apartado anterior. A tal efecto, se citará al empresario y a los trabajadores afectados, o a sus representantes a una audiencia preliminar en el día y hora que se señale dentro de las 48 horas siguientes, debiendo el juez o tribunal requerir de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la aportación dentro del mismo plazo de las actuaciones que hubiera practicado al respecto, y, en caso de considerarlo necesario, la presencia en la audiencia del funcionario que hubiera ordenado la paralización, así como de los técnicos que le hubieren asistido. En el procedimiento podrán personarse las entidades gestoras, colaboradoras y servicios públicos de salud, en relación con las responsabilidades empresariales conforme al artículo 195 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
En caso de incumplimiento de la paralización de los trabajos acordada por la autoridad laboral, y solicitar las medidas cautelares que procedan en orden al aseguramiento de las prestaciones que deban dispensar o anticipar las citadas entidades. Los trabajadores y su representación unitaria o sindical podrán igualmente solicitar la adopción de las mismas medidas cautelares en relación con el referido aseguramiento. Capítulo 8. Del proceso de conflictos colectivos. Artículo 153. Ámbito de aplicación. 1. Se tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores, o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual, y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del artículo 40, el apartado 2 del artículo 41, y las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o de una práctica de empresa, y de los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como la impugnación directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el artículo 163 de esta ley. Las decisiones empresariales de despidos colectivos se tramitarán de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de esta ley. 2. También se tramitará en este proceso la impugnación de convenios colectivos y de los laudos arbitrales sustitutivos de estos, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 9 del presente título. 3. Asimismo, se tramitará conforme a este proceso la impugnación de las decisiones de la empresa de atribuir carácter reservado, o de no comunicar determinadas informaciones a los representantes de los trabajadores, así como los litigios relativos al cumplimiento por los representantes de los trabajadores y los expertos que les asistan de su obligación de sigilo. El juez o sala deberá adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el carácter reservado o secreto de la información de que se trate. Artículo 154. Legitimación activa. Estarán legitimados para promover procesos sobre conflictos colectivos a los sindicatos cuyo ámbito de actuación se corresponda, o sea más amplio que el del conflicto. B. Las asociaciones empresariales cuyo ámbito de actuación se corresponda, o sea más amplio que el del conflicto, siempre que se trate de conflictos de ámbito superior a la empresa. C. Los empresarios y los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, cuando se trate de conflictos de empresa o de ámbito inferior. D. Las administraciones públicas empleadoras incluidas en el ámbito del conflicto y los órganos de representación del personal laboral al servicio de las anteriores. E. Las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, y los sindicatos representativos de estos, para el ejercicio de las acciones colectivas relativas a su régimen profesional, siempre que reúnan el requisito de la letra anterior, así como las empresas, para las que ejecuten su actividad y las asociaciones empresariales de estas, siempre que su ámbito de actuación sea al menos igual al del conflicto. Artículo 155. Intervención de sindicatos, asociaciones empresariales y órganos de representación. En todo caso, los sindicatos representativos, de conformidad con los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, las asociaciones empresariales representativas en los términos del artículo 87 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y los órganos de representación legal o sindical podrán personarse como partes en el proceso, aun cuando no lo hayan promovido, siempre que su ámbito de actuación se corresponda, o sea más amplio que el del conflicto. Artículo 156. Intento de conciliación o de mediación. 1. Será requisito necesario, para la tramitación del proceso, el intento de conciliación o de mediación en los términos previstos en el artículo 63. 2.
Lo acordado en conciliación o mediación tendrá, según su naturaleza, la misma eficacia atribuida a los convenios colectivos por el artículo 82 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, siempre que las partes que concilien ostenten la legitimación y adopten el acuerdo conforme a los requisitos exigidos por las citadas normas. En tal caso se enviará copia de la misma a la autoridad laboral. En el caso de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, el acuerdo alcanzado tendrá la eficacia correspondiente a los acuerdos de interés profesional regulados en el artículo 13 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Artículo 157. Contenido de la demanda. 1. El proceso se iniciará mediante demanda dirigida al juzgado o tribunal competente que, además de los requisitos generales, contendrá la designación general de los trabajadores y empresas afectados por el conflicto, y, cuando se formulen pretensiones de condena que, aunque referidas a un colectivo genérico, sean susceptibles de determinación individual ulterior, sin necesidad de nuevo litigio, habrán de consignarse los datos, características y requisitos precisos, para una posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y el cumplimiento de la sentencia respecto de ellas. B. La designación concreta del demandado o demandados, con expresión del empresario, asociación empresarial, sindicato o representación unitaria a quienes afecten las pretensiones ejercitadas. C. Una referencia sucinta a los fundamentos jurídicos de la pretensión formulada. D. Las pretensiones interpretativas, declarativas, de condena, o de otra naturaleza concretamente ejercitadas según el objeto del conflicto. 2. A la demanda, deberá acompañarse certificación de haberse intentado la conciliación o mediación previa a la que se refiere el artículo anterior, o alegación de no ser necesaria esta. Artículo 158. Iniciación por la autoridad laboral. El proceso podrá iniciarse también mediante comunicación de la autoridad laboral, a instancia de las representaciones referidas en el artículo 154. En dicha comunicación se contendrán idénticos requisitos a los exigidos para la demanda en el artículo anterior. El secretario judicial advertirá a la autoridad laboral de los defectos u omisiones que pudiera contener la comunicación, a fin de que se subsanen en el plazo de 10 días. Artículo 159. Urgencia y preferencia del proceso. Este proceso tendrá carácter urgente. La preferencia en el despacho de estos asuntos será absoluta sobre cualesquiera otros, salvo los de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas. Artículo 160. Celebración del juicio y sentencia. 1. Una vez admitida la demanda o la comunicación de la autoridad laboral, el secretario judicial citará a las partes para la celebración del acto del juicio, que deberá tener lugar, en única convocatoria, dentro de los 5 días siguientes a la admisión a trámite de la demanda. 2. La sentencia se dictará dentro de los 3 días siguientes, notificándose, en su caso, a la autoridad laboral competente. 3. De ser estimatoria de una pretensión de condena susceptible de ejecución individual, deberá contener, en su caso, la concreción de los datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y beneficiados por la condena, y especificar la repercusión directa sobre los mismos del pronunciamiento dictado. Asimismo deberá contener, en su caso, la declaración de que la condena ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente. 4. La sentencia será ejecutiva desde el momento en que se dicte, no obstante el recurso que contra la misma pueda interponerse. 5. La sentencia firme producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resolución, o que puedan plantearse, que versen sobre idéntico objeto, o en relación de directa conexidad con aquel, tanto en el orden social como en el contencioso administrativo, que quedarán en suspenso durante la tramitación del conflicto colectivo. La suspensión se acordará, aunque hubiere recaído,
sentencia de instancia y estuviere pendiente el recurso de suplicación y de casación, vinculando al tribunal correspondiente la sentencia firme recaída en el proceso de conflicto colectivo, incluso aunque en el recurso de casación unificadora no se hubiere invocado aquella como sentencia contradictoria. 6. La iniciación del proceso de conflicto colectivo interrumpirá la prescripción de las acciones individuales en igual relación con el objeto del referido conflicto. Artículo 161. Inimpugnabilidad de las resoluciones de tramitación. Contra las resoluciones que se dicten en su tramitación no cabrá recurso, salvo el de declaración inicial de incompetencia. Artículo 162. Archivo de actuaciones. De recibirse en el juzgado o tribunal comunicación de las partes de haber quedado solventado el conflicto, se procederá por el secretario judicial, sin más al archivo de las actuaciones, cualquiera que sea el estado de su tramitación anterior a la sentencia. Capítulo 9. De la impugnación de convenios colectivos. Artículo 163. Iniciación. 1. La impugnación de un convenio colectivo de los regulados en el título tercero del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de los laudos arbitrales sustitutivos de estos, por considerar que conculca la legalidad vigente, o lesiona gravemente el interés de terceros, podrá promoverse de oficio ante el juzgado, o sala competente, mediante comunicación remitida por la autoridad correspondiente. 2. Si el convenio colectivo no hubiera sido aún registrado ante la oficina pública correspondiente conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 90 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los representantes legales o sindicales de los trabajadores o los empresarios que sostuvieran la ilegalidad del convenio, o los terceros lesionados que la invocaran, deberán solicitar previamente de la autoridad laboral que curse al juzgado o sala su comunicación de oficio. 3. Si la autoridad laboral no contestara la solicitud a la que se refiere el apartado anterior en el plazo de 15 días, la desestimara o el convenio colectivo ya hubiere sido registrado, la impugnación de estos podrá instarse directamente por los legitimados, para ello por los trámites del proceso de conflicto colectivo, mientras subsista la vigencia de la correspondiente norma convencional. 4. La falta de impugnación directa de un convenio colectivo de los mencionados en el apartado 1 de este artículo no impide la impugnación de los actos que se produzcan en su aplicación, a través de los conflictos colectivos o individuales posteriores que pudieran promoverse por los legitimados para ello, fundada en que las disposiciones contenidas en los mismos no son conformes a derecho. El juez o tribunal que en dichos procedimientos apreciara la ilegalidad de alguna de las referidas disposiciones lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal para que, en su caso, pueda plantear su ilegalidad a través de la modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos. Artículo 164. Requisitos de la comunicación de oficio. 1. La comunicación de oficio que sostenga la ilegalidad del convenio, pacto o acuerdo, habrá de contener los requisitos siguientes a la concreción de la legislación y los extremos de ella que se consideren conculcados por el convenio. B. Una referencia sucinta a los fundamentos jurídicos de la ilegalidad. C. La relación de las representaciones integrantes de la comisión o mesa negociadora del convenio impugnado. 2. La comunicación de oficio que sostenga la lesividad del convenio habrá de contener, además del requisito mencionado en la letra C del apartado anterior, relación de los terceros reclamantes, presuntamente lesionados, e indicación del interés de los mismos que se trata de proteger. 3. El secretario judicial advertirá a la autoridad remitente de los defectos u omisiones que pudiera contener la comunicación, a fin de que se subsanen en el plazo de 10 días. 4. El proceso se seguirá, además de con las representaciones integrantes de la comisión o mesa negociadora del convenio, con los denunciantes o terceros presuntamente lesionados. 5. Cuando la impugnación procediera de la autoridad laboral y no hubiera denunciantes, también será citada la representación legal de dicha autoridad. 6.
El Ministerio Fiscal será parte siempre en estos procesos. 7. A la comunicación de oficio se acompañará el convenio impugnado y copias del mismo, para cuantos sean parte en el proceso. Artículo 165. Legitimación. 1. La legitimación activa para impugnar un convenio colectivo. Por los trámites del proceso de conflicto colectivo corresponde a, si la impugnación se fundamenta en la ilegalidad, a los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, sindicatos y asociaciones empresariales interesadas, así como al Ministerio Fiscal, a la Administración General del Estado, y a la Administración de las Comunidades Autónomas su respectivo ámbito. A los efectos de impugnar las cláusulas que pudieran contener discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo, están también legitimados el Instituto de la Mujer y los organismos correspondientes de las comunidades autónomas. B. Si el motivo de la impugnación fuera la lesividad a los terceros cuyo interés haya resultado gravemente lesionado, no se tendrá por terceros a los trabajadores y empresarios incluidos en el ámbito de aplicación del convenio. 2. Estarán pasivamente legitimadas todas las representaciones integrantes de la comisión o mesa negociadora del convenio. 3. La demanda contendrá, además de los requisitos generales, los particulares que para la comunicación de oficio se prevén en el artículo anterior, debiendo, asimismo, acompañarse el convenio y sus copias. 4. El Ministerio Fiscal será siempre parte en estos procesos. Artículo 166. Celebración del juicio y sentencia. 1. Admitida a trámite la comunicación de oficio o la demanda, el secretario judicial señalará para juicio, con citación del Ministerio Fiscal y, en su caso, de las partes a las que se refiere el apartado 4 del artículo 164. En su comparecencia a juicio, dichas partes alegarán en primer término la postura procesal que adopten, de conformidad u oposición, respecto de la pretensión interpuesta. 2. La sentencia, que se dictará dentro de los 3 días siguientes, se comunicará a la autoridad laboral, y será ejecutiva desde el momento en que se dicte, no obstante el recurso que contra ella pudiera interponerse. Una vez firme, producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resolución, o que puedan plantearse en todos los ámbitos de la jurisdicción sobre los preceptos convalidados, anulados o interpretados objeto del proceso. 3. Cuando la sentencia sea anulatoria, en todo, o en parte, del convenio colectivo impugnado y éste hubiera sido publicado, también se publicará en el boletín oficial en que aquel se hubiere insertado.